Bueno, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Es un privilegio para mí volver a estar con ustedes en este día compartiendo la sana, preciosa y bendita palabra del Señor. Les voy a invitar que tomen sus Biblias y vayan juntamente conmigo a la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 4. Y vamos a leer sus primeros versículos. Primera de Juan, capítulo número 4, del versículo número 1, y vamos a leer hasta el versículo número 3. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Me confirman con su amén para saber que ya todos estamos ahí? Ahí hay una Biblia adicional, si algún hermano no tiene, ahí hay una Biblia, gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Amados, no le crean a todo espíritu, sino probad. Dígalo fuerte, ¿probad qué? Los espíritus. Probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen, hermanos, niños, hermano Dylan, por favor, silencio, gracias. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿ha venido qué? En carne. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gloria sea al Señor. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que niegue esta verdad escritural no es de Dios. ¿Y es de quién? Del anticristo, mis amados. Tremenda declaración. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Pónganme todos cuidado acá, por favor, atención. Hoy vamos a hablar del tema la humanidad de Cristo. ¿La qué? La humanidad. Y a lo fuerte, ¿la qué? La humanidad de Cristo. Porque sabemos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es glorioso, que es el Salvador, el Mesías prometido a los hombres, pero muchos desconocen al día de hoy, pese a que llevan mucho tiempo como cristianos, las implicaciones que tiene el hecho de que Cristo haya venido como un ser humano al mundo. Por eso vamos a hablar de la humanidad de Cristo. Terminamos hace 8 días un precioso tema llamado la santidad de Dios. ¿A cuánto les agradó ese tema? ¿Cuánto aprendimos? Un tema fuerte, un tema muy confrontante en muchas áreas y del cual aprendimos demasiado como iglesia. Ahora bien, ya vimos esa área de Cristo y de Dios como santo, pero ahora vamos a ver la área en que Cristo es hombre, la humanidad de Cristo. Y es un tema profundamente importante para los cristianos, porque por el no entendimiento o el entendimiento incorrecto de este tema, es que tristemente hay herejías, hay sectas, y hay personas que creen que van para el cielo confesando doctrinas erróneas, herejías, y cosas que en vez de afirmar la palabra de Dios, la están negando. La humanidad de Cristo. El apóstol Juan dice en este pasaje, 1 Juan capítulo 4, empieza diciendo, probad los espíritus. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora bien dice, amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien,
Muchas personas, cuando no estudian concienzudamente la Biblia y llegan a este tema, piensan que aquí se está hablando de espíritus demoníacos. Y empiezan a dar enseñanzas en medio de las iglesias. Aquí la Biblia dice que hay que probar los espíritus. Es decir, si usted tiene al diablo, no tiene al diablo. No. Si usted tiene demonio, no tiene demonio. Y empiezan a distorsionar. Cuando la Biblia dice probar los espíritus, si son de Dios, no se refiere a huestes espirituales de maldad. No se refiere a ángeles. No se refiere a seres místicos ni fantabulosos, como dicen por ahí. Sino que se refiere a seres humanos que predican la palabra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque a continuación el contexto del versículo nos lo da a entender. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ojo a esto, mis amados hermanos. No dice muchos demonios han salido por el mundo, no. Muchos falsos profetas. Y cuando dice falsos profetas, se refiere a hombres y a mujeres que han salido por todo el mundo desde la antigüedad, desde el inicio del cristianismo, predicando doctrinas del error. El apóstol Pablo menciona en algunas de sus epístolas que son doctrinas destructoras e inclusive les dice doctrinas de demonios. No son palabras de Dios, sino enseñanzas que provienen del mismo corazón de Satanás. Enseñanzas diabólicas y satánicas que lo único que hacen es apartar de la verdad a quienes las escuchan. Y un gran problema que tienen muchas personas es tantas iglesias, unos dicen esto, unos dicen aquellos. ¿A quién le creo yo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién enseña la verdad? Ya lo hemos dicho durante varias veces a través de todo el tiempo que llevamos como ministerio. Es algo que recalcamos mucho, el hecho de que la verdad no es exclusividad de un pastor o de una congregación específica. La verdad de Dios está contenida en su sagrada palabra. Aquí está la verdad absoluta de Dios, de las doctrinas cristianas. ¿Y cómo hace usted para saber si una iglesia predica o no la verdad? Lo hace cuando usted se da cuenta que el pastor o la congregación enseñan basado y establecidos en la Biblia, sin distorsionarlas. Porque muchos hablan de Biblia, pero distorsionan. Ahora, para uno saber qué es la verdad, es necesario que uno también se forme, que uno también se prepare, que uno también se documente. Usted no puede esperar que todo el mundo, o el pastor o otros hermanos, lean la Biblia por usted y entiendan la Biblia por usted y la comprendan e inclusive vivan la fe por usted. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos, escudriñemos y analicemos si lo que se nos está enseñando desde el púlpito es bíblico o no es bíblico. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice la Escritura que cuando el profeta, es decir, la persona que se para a predicar en la iglesia, hable, enseñe, ministre la palabra, dice que la iglesia no debe estar diciéndole amén a todos, sino ¿qué debe hacer la iglesia? Juzgar. Dice, y los demás juzgan. Cuando un profeta, cuando uno, dos o tres se paren a predicar, cada uno hágalo por turno, ¿cierto? Y en orden, y los demás, el resto de la iglesia, juzgue, analice, evalúe si lo que se les está enseñando es de Dios o no es de Dios. Por eso el apóstol Juan dice aquí en esta escritura, prueben los espíritus, probadlos, porque muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, falsos ministros de Dios han salido por el mundo y están engañando a miles con doctrinas de error, con enseñanzas que no son de Dios, sino son satánicas o diabólicas. ¿Amén? Amén. Y una de esas tantas enseñanzas, porque son muchas incorrectas, o más bien una de esas tantas herejías incorrectas, viene con respecto a la humanidad de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es 100% Dios? ¿Y cuántos creen que Él es 100% hombre? Bajo el amén. ¿Cuántos creen que Él es 100% hombre? Amén. Amén. En muchas iglesias hablan y hablan y hablan de Jesucristo,
pero con sus enseñanzas están negando su humanidad. Y otras herejías niegan también su deidad. Esto es impresionante. Por eso el apóstol Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ustedes tienen que probarlo. Y una evidencia de si una iglesia es de sana doctrina o no es de sana doctrina, si el lugar donde usted está, eso no es realmente un lugar de Dios, se basa en el hecho de que usted reconozca que Jesucristo ha venido en carne, es decir, ha venido como hombre a este mundo. Porque aunque usted no lo crea, en que muchos lugares hablen de Dios y de Cristo, están negando esta verdad. La están negando. Dice el versículo número 2, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu, es decir, todo hombre o mujer, todo ser que confiese que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¡Wow! Este es el espíritu del anticristo. Jesús, cuando vino al mundo, vivió, nació, escuchen bien, nació, vivió y murió como hombre, mis amados hermanos. Y para los que están tomando apuntes, anoten esto. Cuando Jesús estuvo en este plano terrenal, Él nació, vivió y murió como cualquiera de nosotros. Amén. Amén. Jesús, cuando vino, era hombre. Nació, vivió y murió como hombre, pero siendo un ser divino. Este asunto teológico es un poco complejo de entender, sobre todo para aquellos que no conocen las doctrinas cristianas o los fundamentos de fe. Por eso es que nosotros los cristianos declaramos que Jesús es 100% Dios, un ser divino, pero a su mismo tiempo era hombre. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la palabra divinidad y la palabra deidad? ¿Quién de ustedes conoce esa diferencia? ¿Qué significa la palabra divinidad? No todos al tiempo, uno por uno. Divino, pues quiere decir que es celestial. Es un ser. La palabra divinidad se refiere a un ser celestial, fuera de este mundo, que habita en otro plano, dimensión o tiempo, como podríamos decir, ¿cierto? Dios es divino y Dios habita en un plano diferente a nosotros. El de nosotros es un plano terrenal. ¿Y Dios dónde habita, según la Biblia? Dígalo fuerte, hermano John, muy tremendo. En la eternidad. Dios habita en un plano diferente al de nosotros. Nuestro plano natural se rige por el tiempo. Por un tiempo, cronos, como dicen por ahí en griego. Un tiempo que siempre va hacia adelante. Pero Dios, al ser divino, no habita en el mismo plano que nosotros habitamos, sino habita en un lugar distinto, en un plano distinto, que la Biblia lo denomina la eternidad. La palabra eternidad significa la ausencia total de tiempo. Y por eso es que también la Biblia nos da a entender que existen dos clases de tiempos. El tiempo de Dios, que en la Biblia se conoce como el kairos de Dios, y el tiempo del hombre, que es el tiempo natural o el tiempo terrenal, ¿cierto? Que es el tiempo cronos. ¿Amén? Amén. Ahora bien, la divinidad se refiere a un ser celestial que no habita en este plano, sino fuera de este mundo, en un plano diferente al nuestro. Pero la palabra deidad, la deidad, y ustedes varias veces se encuentran en la Biblia, la deidad de Cristo, se refiere a un ser que siendo celestial toma forma de hombre para también habitar como ser celestial
en un plano terrenal. Eso es impresionante. ¿Saben qué personas eran consideradas en la antigüedad deidades? Los emperadores romanos. Porque los emperadores romanos se autodenominaban a sí mismos como los hijos de Dios. Cada vez que un emperador ascendía al trono, las proclamas que se hacían de él era que él era Dios hecho hombre o un hijo de Dios. Y la palabra con la que expresaban esto era la deidad. Cuando hablamos de Cristo como Dios hecho hombre, significa que Dios vino al mundo y se hizo hombre, mis amados hermanos. Por eso, aunque ustedes no lo crean, el Evangelio de Cristo se volvió tan peligroso para el Imperio Romano en aquellas épocas. Porque para el Imperio Romano, a la única persona que se le podía declarar Dios hecho hombre era al emperador. Pero en Israel, en Jerusalén, allá en la Tierra Santa, aparece un hombre de condición humilde, Jesús de Nazaret, al que medio mundo empieza a declararlo como Dios hecho hombre, poniéndolo por encima del mismo emperador romano, de otras culturas, y poniéndolo por encima de sus autoridades y de sus importancias. Impresionante. Cuando Cristo vino al mundo, al declarar ser hijo de Dios o Dios hecho hombre, estaba desmontando el poder y la autoridad de todos los hombres que se hacían dioses en aquellas épocas. Ahora bien, Jesucristo, al ser 100% Dios, estando en este mundo, podía hacerlo todo. Todo lo podía hacer. Inclusive en algunos apartes dice que cuando la gente hablaba que Cristo ya lo sabía, dice porque Él conocía el corazón y el pensamiento de todos los hombres. Cuando habló de que alguien lo iba a entregar, Él sabía quién lo iba a entregar. Cuando habló de que alguien lo iba a negar, sabía quién lo iba a negar. Porque Él es Dios. Cuando oró por enfermos para sanarles, y les declaró sanidad, sabía que iban a ser sanos porque Él es el ejecutor de la sanidad. Pero más allá, tuvo conflictos con los predicadores de aquella época, con los fariseos y escribas, porque Él les declaró a ellos que Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Un hombre que podía perdonar pecados para librar de la muerte y del infierno. Atributos y cualidades que solo le competen a Dios. Por eso, para quienes escucharon ese mensaje en aquella época fue un choque. Porque los fariseos, sacerdotes y escribas y el pueblo de Israel en general, que basaban su fe en la ley mosaica, sabían que el único que puede perdonar pecados para salvación es Dios. Y viene un hombre terrenal al cual podían ver y palpar todos los días. Y les dice, yo tengo la autoridad para perdonar pecados y salvar al hombre del infierno y de la muerte. Yo quiero que ustedes entiendan que para nosotros, 2000 años después, decir Jesucristo Dios no es tan difícil. Nosotros lo podemos asimilar muy fácil. Pero para aquellas épocas, aquellas culturas donde los dioses eran otra cuestión, donde solamente aquellos hombres que estaban en el poder podían declararse como hijos de Dios, y donde solo Dios, según la cultura, la tradición y la fe de ellos, el Dios celestial podía perdonar, era muy difícil entender que un simple hijo de carpintero, porque así lo llamaban, un hijo del carpintero, cierto, de condición humilde, de la tribu de Judá, se levantara a decir, yo soy Dios, yo perdono pecados y yo traigo la salvación a este mundo. Era muy complejo. Un hombre como nosotros, que tiene que comer, que tiene que sudar, que tiene que hacer todo lo que nosotros hacemos, y viene a decir que Él es el Salvador del mundo. Un Dios que no viene con ejército, caballo, con toda la eminencia de su gloria y majestad, sino que viene como un siervo humilde, que dice la Biblia que no tenía ni dónde recostar su cabeza. La humanidad de Cristo
Fue uno de los grandes conflictos y problemas que tuvieron los cristianos del primer siglo y de quienes lo vieron y lo escucharon en ese tiempo. La humanidad de Cristo. Ahora bien, mis amados hermanos, es un tema complejo. Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Esto es un hecho bíblico. Quien niegue esto, niega toda la Escritura. Pero más allá de esto, tenemos que ver algunas cuestiones. Hoy en día, muchas iglesias o congregaciones o sectas o lugares donde se habla de Dios rechazan la autoridad de Jesús rechazan a Jesús como hombre. Muchos niegan el nacimiento virginal de Cristo y lo declaran como un mero hombre. Cuando nosotros vimos el año pasado las enseñanzas de conociendo nuestra fe, fueron 6-7 enseñanzas acerca de conociendo nuestra fe. En la última enseñanza, después de revisar cómo fue que se formó la iglesia, la historia de la iglesia, de dónde salieron los presbiterianos, los bautistas, los reformados, los luteranos, de dónde salieron todas las corrientes doctrinales que hasta el día de hoy existen en nuestro planeta, en nuestro mundo cristiano. Después entonces, en la última enseñanza, revisamos cuáles eran algunas de las doctrinas fundamentales que toda iglesia de sana doctrina debe creer, practicar y enseñar. Nosotros hablamos en esa enseñanza de 8 doctrinas fundamentales. Y una de ellas es el nacimiento virginal de Cristo. Cristo nació por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero nació de una mujer. Y de una mujer virgen que no había conocido varón. Y sorprendentemente, muchos hoy en día niegan esta verdad y dicen que no, que Jesús era hijo de José y María. Que Jesús era mero hombre. Y lo hacen para negar su divinidad. Algunos enseñan este sistema de cosas y de creencias sencillamente para no reconocer a Jesús como Salvador. No, yo no reconozco a Jesús como Salvador porque Él nació de una mujer. Él era hombre, no era Dios. Pero otros dicen que Él era Dios, pero no era hombre. Y en los primeros siglos se levantaron muchas corrientes doctrinales que pensaban de esta misma manera, pero hubieron 2 corrientes doctrinales muy fuertes que durante los 3 primeros siglos del cristianismo, hasta el año 325 del cristianismo de nuestra era actual, marcaron muy fuerte esas tendencias y enseñaron herejías. Uno de esos pensamientos es el ebionismo. Ebionismo, con B larga, ebionismo. Esa es la primera corriente doctrinal. ¿Quiénes practicaban el ebionismo y qué era el ebionismo? El ebionismo lo practicaban cristianos judíos del primer siglo. Escúchense. Cristianos judíos del primer siglo, entre los cuales estaban los fariseos y escribas y aún sacerdotes que se volvían a la fe cristiana en aquellos tiempos. Acuérdense que muchos fariseos y escribas se volvieron cristianos. La Biblia da registro de ellos y sacerdotes. Pero ellos empezaron a tener un gran conflicto, porque los ebionistas, como se denominó la corriente doctrinal que ellos enseñaban en medio de la iglesia, ellos insistían en la observancia de la ley. Ojo a esto. ¿Insistían en qué? En la observancia de la ley mosaica, en la circuncisión de los hombres sobre todo. Y rechazaron a Pablo, oiga bien, y algo que tenían en común era que rechazaban a Pablo como apóstol. Decían que él era un hereje, porque Pablo en sus epístolas paulinas enseñó acerca de la gracia de Jesucristo. De que ya no era por ley, sino por la gracia. Declaraciones como Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde la Biblia dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y habla de que todos somos justificados mediante la fe que es en Cristo Jesús. Muchos cristianos del primer siglo, por haber salido de Israel y por haber tenido tanto tiempo la ley metida en sus corazones,
querían llegar al Evangelio de Cristo, aceptar a Cristo, aceptar su salvación, pero permaneciendo y viviendo todavía con la ley. Es decir, practicaban la ley y la gracia al mismo tiempo. Y obligaban a muchos de los que llegaban a la iglesia, sin necesidad de serlos, a circuncidarlos. La circuncisión era una marca de la ley, no de la gracia. Pero ellos hacían esto. Niños, por favor, toca que los separen, por favor. Esto era lo que hacían los ebionistas. Y rechazaban a Pablo y todo el que hablara con la gracia, mis amados hermanos. A todo el que hablaba de la gracia lo rechazaban. Porque hablar de la gracia implicaba reconocer a Jesucristo como Dios. A un hombre terrenal que era Dios al mismo tiempo. Y es impresionante. ¿Quiénes hasta el día de hoy fomentan este tipo de pensamientos? Los judíos. ¿Quiénes más? Las doctrinas, lo dijo ayer mi hermano judaizantes, ayer lo hablamos en el discipulado, las doctrinas judaizantes. Porque cuando usted va a un lugar donde se habla de doctrinas judaizantes, ¿quiénes son las doctrinas judaizantes? Los que quieren guardar la ley, el día de sábado, los sábados sobre todo, ¿cierto? Estas personas, estos lugares, poco a poco, a medida que se profundizan en la ley, niegan a Cristo y su autoridad como Dios. Lo niegan. Y lo niegan declarando que Él no era Dios, sino era un hombre. Solo un hombre. Y que es necesario, no la salvación, que Dios es bueno, que Cristo es bueno, que es un mensaje de salvación, pero para ellos es más importante el sábado, las leyes mosaicas y otras cosas. Porque ellos consideran que para ellos en la salvación está ahí. Y aunque hablan de Cristo, con sus prácticas lo niegan. Ahora bien, mis amados hermanos, estos eran los que practicaban el ebionismo. Ahora bien, otra corriente doctrinal peligrosa, el docetismo. El ebionismo negaba, ojo a esto, negaba la divinidad de Cristo, negaba a Jesucristo como hombre, a Jesucristo como Dios, ¿cierto? Lo negaba, que era un mero hombre. El ebionismo. Ahora viene otra corriente que se formó también en ese tiempo y era el docetismo. Docetismo, y aquí se van a sorprender más de algunos de mis amados hermanos. Docetismo. ¿Qué enseñaba este movimiento doctrinal? Ellos decían que la forma física de Cristo no era real. Que Cristo, o sea, que cuando Cristo vino al mundo, lo que la gente veía no era un hombre real. Que lo que veían era una aparición, un fantasma, una manifestación. No, es que no, nosotros no creemos en la Trinidad, escuchen bien, no creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque no son personas, son manifestaciones. ¡Wow! Es decir, que están negando a Jesucristo que vino en carne. Que Jesús efectivamente es Dios y tiene su poder como Dios, pero que cuando se presentó al mundo realmente no era un hombre como tal, sino era una aparición. Un fantasma, una manifestación de Dios, pero que no fue realmente hombre. ¿Y qué acabamos de leer en la Escritura? El que niega que Cristo ha venido en carne no es de Dios y el espíritu del anticristo opera en él. Este es del anticristo, dice la Biblia. ¡Wow! Esto es impresionante, mis amados hermanos. Ahora sigue diciendo, ellos decían, un fantasma, una aparición. Al ser divino, Cristo no podía ser hombre, por lo tanto no sufrió físicamente, solo parecía que sufría.
Y de esta primera corriente doctrinal hereje en el cristianismo, en los primeros siglos, hoy en día vemos cómo se han derivado iglesias, congregaciones y sectas que enseñan este tipo de creencias que no son bíblicas y que apartan el oído de la verdad a quienes las escuchan. Impresionante. Si nosotros negamos que Jesucristo vino en carne y sangre, no tenemos más que hacer aquí en esta iglesia. No hablemos de Dios, vayamos a buscar otro Dios o otro sistema religioso. Porque al negar esto, habremos negado toda la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Toda. La humanidad de Cristo. A raíz de estos dos y otros pensamientos herejes, nace, o por causa de que estos movimientos y estos pensamientos empezaron a desarrollarse durante los primeros siglos, por eso fue que hubo la necesidad que el cristianismo empezara a hacer un estudio concienzudo de la naturaleza humana de Cristo. A ese estudio, hoy en día en la teología se le conoce como la cristología, la vida y obras de Jesús como Dios y como hombre. Cristología. De ahí apareció la cristología. La cristología apareció como la manera de defender la sana fe de todas estas doctrinas erróneas que estaban llevando cautiva la mente de miles de personas, de millones de personas en los primeros siglos y que tristemente, hay que decirlo, hasta el día de hoy, mis amados hermanos, está engañando a millones de personas y llevándolas por un camino de la vida. ¿Por qué se hace necesario, hermanos, entender por qué Cristo vino al mundo como hombre? ¿Por qué si Él es Dios simplemente no nos salvó ya? ¿Por qué tuvo Dios que hacerse hombre y venir en la persona física de Jesucristo al mundo? ¿Por qué tuvo Cristo que venir al mundo, ser un hombre y padecer todo lo que padeció? ¿Alguno de ustedes me podría decir eso? Para darnos la salvación. Pero Dios, al ser Dios, no hubiera podido dar la salvación desde allá sin venir al mundo. Para darnos una enseñanza. Por amor, por dar una enseñanza, dicen. ¿Qué más? ¿Quién da más? Para representarnos como hombre. Para representarnos como hombre. Por ahí va el agua. Él murió como cordero eterno. Como cordero eterno, ok. Ojo a Para que esto. no tuviéramos de pronto excusa de decir, pero usted es perfecto porque usted es Dios. Más o menos, vamos bien, vamos bien. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Vamos todos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gloria sea al Señor. Amén. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dicen lo siguiente, mis amados hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de ¿qué? Dígalo fuerte, ¿nacido de qué? De mujer. O sea que esto no fue que Él nació o era una aparición. Él nació de una mujer. Nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. Para que pudiesen redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de ellos. La primera de muchas, vamos a hablar algunas poquitas el día de hoy. La primera de las muchas causas por las cuales Cristo tuvo que venir físicamente como hombre al mundo es porque solo un hombre nacido bajo la ley podía rescatar a otros seres humanos que estaban bajo esa misma ley. Solo un hombre, escuchen bien, solo un hombre nacido bajo la ley podía rescatar a otros que estaban bajo esa misma ley. Es impresionante. Y aquí dice que Jesucristo nació de una mujer y nació bajo la ley, y dice para poder redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tuvo que venir un ser humano a este mundo celestial, Dios hecho hombre a este mundo, para hacer lo que ni los ángeles ni los animales podían hacer.
Porque aunque se sacrificaban animales en el templo para ofrecer expiación y perdón por los pecados de los hombres, hay que entender, mis amados hermanos, que esas expiaciones de estos animales eran temporales, pasajeras. Por eso siempre, cada año había que hacer sacrificios, cada vez que se pecaba había que ofrecer sacrificios, porque la expiación de este animalito o la sangre de estos animalitos no era eterna, era una expiación limitada, temporal. Los animales, al ser animales y al no ser personas, nunca nacieron bajo ninguna ley. A los animales no iban ni los circuncidaban, no los presentaban en el templo, ellos no se reprendían a la ley, ni la recitaban, ni se congregaban. Los ángeles tampoco estaban supeditados a la ley, porque los ángeles están fuera de este mundo, en otro plano, están al servicio de Dios y de su pueblo. Entonces tenía que ser un hombre que viniera bajo esa ley, que Dios había impuesto a su pueblo, que viviera bajo esa ley, que supiera lo que era esa ley, pero que saliera victorioso de esa ley. Porque el único ser perfecto que ha cumplido toda la ley se llama Jesucristo. Y al ser el único cumplidor de la ley, por eso mismo Jesucristo puede liberar a otros de la maldición de la ley. Por eso también en Gálatas dice que Cristo subió a ese madero, ¿cierto? Y se volvió maldición por nosotros, hecho maldición por nosotros, por esa ley que convertía a todos los seres en malditos. La primera causa por la cual Cristo tuvo que venir al mundo es porque se necesitaba que un hombre que viviera bajo la ley rescatara a los demás de la ley. No era de otra forma. Alguien que hubiera podido vencer en ese momento. Ojo a esto. Todos los seres humanos somos culpables de transgredir la ley. Solo Cristo, al ser un hombre perfecto, pudo cumplir la ley y por tal motivo rescatarnos de esta culpa. Romanos capítulo 3, versículo 19, vamos a leer qué dice la Escritura. Porque usted dirá, pero la ley era solo para los judíos. Y resulta que no es así, mis amados hermanos. Todos los seres humanos somos culpables. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera, mis amados hermanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿se lo dice a quiénes? A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Dígalo conmigo, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué cosa? Del pecado. Bueno, cuidado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quiénes pecan? ¿Son los judíos? Toda la humanidad peca. Por eso toda la humanidad está bajo la maldición de la ley. Aunque nosotros no seamos judíos, aunque nosotros no sigamos esas creencias que ellos tienen, estamos igual que los judíos, bajo maldición, porque practicamos el pecado. Y el pecado viene por medio del conocimiento de la ley. Por eso sigue diciendo la Escritura, versículo número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren lo que dice el versículo a continuación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? Dígalo fuerte, se ha ¿qué? Manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Los judíos hablan de la ley.
Los cristianos hablan de Cristo y su palabra, pero no hay diferencia porque tanto unos como otros pecan igualmente. Y por eso entra el versículo 23 a decir, y por como no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ¿y cuál es la condición de todos? Y están destituidos de la gloria de Dios. Se habla de que no, que los judíos que están mal, listo, ¿ok? Pero una gran parte del mundo cristiano está peor. Porque tienen la revelación de la gracia de Jesucristo, de su palabra, y viven en peores pecados que los mismos judíos. Imagínense, hermanos, en peores pecados, conociendo la verdad. Porque los judíos lo hacen por ignorancia o porque la rechazaron. Pero los cristianos y el mundo occidental, el mundo gentil, conoce la gracia, conoce la verdad, conoce las escrituras y aún siguen bajo pecado. Por eso es que dice la Biblia, no hay diferencia. Todos han pecado y como todos, tanto judíos como griegos, han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo somos justificados? Mas siendo justificados, ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Gratuitamente. El evangelio no es un negocio. No hay que pagar, no hay que cobrar por predicar la palabra. Quienes hagan esto son falsos profetas y mentirosos. Asalariados, dice la Biblia. Personas a las que no les importan las obras. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, escuchen bien, por medio de la fe como propiciación. ¿En qué cosa? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados antiguos. Hay algo bien tremendo acá. Por medio de la sangre. Una aparición, un fantasma, ¿derrama sangre? No. Cuando se habla de sangre, se habla de carne, se habla de vida, de algo corpóreo, de algo físico, de algo terrenal. En ninguna parte de la Escritura se hace alusión de que Cristo era un espíritu. No. Siempre se habla de su persona, de su carácter, de sus manos, de su llaga, de su sangre. Pero es increíble cómo muchos, por negar las verdades bíblicas, terminan rechazando la humanidad de Cristo. Romanos, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Miremos qué dice la escritura ahí. Segundo epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice la Biblia. El 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia delante de Dios. Al que no conoció pecado, mis amados hermanos. Jesucristo vino en carne. Tuvo que ser hombre y vivir bajo la ley para al él ser victorioso de la ley, al él ser perfecto y vencer toda la ley, poder mostrar un guía y un camino a quienes también estaban bajo la maldición de esa ley. Como Cristo no pecó, por eso pudo abrir el camino para que toda la humanidad supiera que siendo hombres también podíamos ir a la salvación. Y que la ley no podía a nosotros derrotarnos. Él venció la ley, se hizo por nosotros pecado, se ofreció por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres de la maldición de la ley.
Por eso fue que Cristo tuvo que venir primeramente en carne y en sangre. ¿Amén? Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo? Amén. Amén. Segunda causa. Vuelvo y le digo, hay muchas. Vamos a hablar de unas muy poquitas hoy. Segunda causa por la cual fue necesario que Cristo viniera al mundo como hombre. Dios estableció la necesidad de derramar sangre para la remisión de pecados. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Usted ahí va a encontrar en esa cita bíblica, anótela. Levíticos 17, 11. En la ley mosaica, Dios a través de Moisés le da ordenanzas, mandamientos, estatutos al pueblo de Israel, y cuando se habla de perdonar pecados, de redimir pecados, aquí en Levíticos 17:11 dice la escritura que Dios le ordena al pueblo de Israel derramar sangre. Derramar sangre. Para derramar sangre se necesita un ser vivo. Un ser vivo, natural, terrenal. Y por medio del derramamiento de esa sangre, poder ofrecer expiación por los pecados. Y como lo dijo el hermano ahora ratos, y como Cristo es el Cordero de Dios, ¿cierto? Era necesario que viniera físicamente a este mundo y al derramar su sangre pudiera expiar los pecados de los hombres. Es por esta causa también. ¿Un fantasma derrama sangre? No. ¿Una aparición tiene hambre, tiene sed? No, señores. ¿Se dan cuenta por qué es tan peligroso usar ciertos conceptos para hablar de la deidad de Cristo? De su naturaleza como Dios y como hombre. Recuerden, deidad de Cristo se refiere a la naturaleza de Cristo como Dios y como hombre. Impresionante. Por eso en esos lugares donde te dicen, no, es que cuando Dios quiere se presenta como Padre, cuando Dios quiere se presenta como Hijo y como pero son manifestaciones, no es físicamente. Tengan cuidado, ¿no? Salgan corriendo de allá. No pierdan su tiempo hablando con estas personas, porque están en un engaño total. ¿Saben qué es lo peor? Que uno les puede mostrar la Biblia y no lo hacen. No lo creen. No lo aceptan. Porque más importante para ellos que la Biblia es lo que les dicen sus pastores, sus líderes, sus ministros. Es lo que ellos mismos se acostumbraron a creer. ¡Wow! El peligro de idolatrar a un hombre o a una institución. Y creer que ese hombre o esa institución tienen el poder de salvar. Impresionante. Hermano cristiano, voy a aprovechar que usted está aquí. Léanos en fuerte y viva voz Hebreos 9, versículos 22 al 28. Y todos los hermanos busquemos la cita. Hebreos, capítulo 9. ¿Capítulo 9? Hebreos, capítulo 9, versículos del 22 al 28. Por favor, léalo en fuerte voz para toda la iglesia y para que lo escuchen en el video, mi amado hermano. Hebreos 9, 22 al 28. Al 28, sí, señor. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera
de esta manera que está de establecido. la manera que está establecido para los hombres que murieran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les creen. ¡Wow! Este libro de Hebreos es impresionante. Nosotros ya hicimos el discipulado, ¿no? Como 4 meses estudiamos hebreo. Para que quiera esos discipulados, nos dicen, ahí están los audios, se los enviamos ahí por el 30. Ojo a esto, mis amados hermanos. Impresionante. Dios establece el principio o la necesidad de derramar sangre para el perdón de pecados. El problema era que los animales, solo su sangre derramada, su sangre inocente, solo podía expiar los pecados del hombre temporalmente, por cierto tiempo, o hasta que volviese a pecar, por decirlo de alguna manera. Y cuando el sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo de Dios, ¿cierto? Ofrecía una sangre ajena por el perdón de sus pecados y del pueblo. Y cada año tenía que hacerse. Y no siempre el sacrificio era agradable. No siempre los pecados eran perdonados. Por eso hubo la necesidad de que Dios enviara a su Hijo Jesucristo al mundo como hombre natural, físico, carne, corpóreo, con sangre, con venas, con huesos, con todos los miembros que usted y yo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Un hombre real, nacido bajo la ley, para vencer a la ley, nacido de una mujer, de un nacimiento virginal, pero nació como hombre. Él no simplemente, como dicen las historias míticas, ¿no? Que hicieron el muñequito y ya un rayo y apareció. No. Cristo nació como todos nosotros. Se gestó en el vientre de una mujer durante 9 meses y tuvo un parto natural como cualquier otro ser humano. Como hemos venido todos nosotros. Acuérdense que el parto implica también que hay sangre de por medio. Cuando uno nace, hay sangre de por medio. Y Cristo vino de esa manera. Y negar eso es negar una de las doctrinas más importantes del cristianismo, el nacimiento virginal de Cristo. Así que tengamos cuidado cuando escuchemos cosas que empiecen a negar esto. Y Cristo vino al mundo y se desarrolló su ministerio y vino a morir como el Cordero de Dios, santo, sin mancha, perfecto, inocente, pero a diferencia de los animales que expiaban los pecados de los hombres por cierta cantidad de tiempo, Cristo vino a expiar y a perdonar nuestros pecados eternamente y para siempre. Y por eso es que no hay necesidad de hacer más sacrificios, porque dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio, así mismo solo Cristo vino y murió una sola vez y para siempre para salvar a los que en Él confían y a quienes a Él le esperan. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús por eso? Gloria a Dios. Por eso el verdadero cristiano, mis amados hermanos, tiene seguridad de su salvación. Porque el sacrificio de Cristo por nosotros fue perfecto, es eterno. ¿Amén? Amén. Pero entendiendo esta realidad que acaba de leer mi hermano Cristian, el texto sin su contexto se convierte en pretexto. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice, porque ahí no acaba el pasaje. Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 1 del capítulo 10. Mi hermano leyó hasta el último versículo 28, el último del 9. Vamos a seguir en el 10. Mire lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse,
Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas un cuerpo me preparaste. ¿Más un qué? Un cuerpo me preparaste. Esto es una profecía de Cristo. Que Dios ya no quería más los sacrificios de animales. Que no podían sufrirlo todo ni podían perdonar los pecados. Sacrificios y ofrendas y holocaustos no quisiste y por eso un cuerpo me preparaste. No dice, me hiciste venir al mundo en aparición como un fantasma. Si Cristo hubiera venido en estos tiempos, muchos dirían que era un holograma o una imagen proyectada en 3D. Porque así hoy en día lo quieren negar todo. Me preparaste un cuerpo. Y sigue diciendo la escritura, mis amados hermanos. Versículo 8. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni se agradaron, los cuales se ofrecieron según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Es decir, acabemos con la ley para establecer lo que viene después de la ley. Por eso en Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que la ley era un ayo, era un guía, un maestro hasta que viniese Cristo, pero que al venir Cristo ya no estábamos con más necesidad de la ley, sino que ahora había que seguir las enseñanzas de Cristo, la gracia. Y aquí lo confirma y sigue diciendo, esta es la voluntad, versículo 10, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda de ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿del cuerpo de quién? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos santificados. Impresionante. Y sigue diciendo, mis amados hermanos, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿en dónde? ¿Se sentó en el trono de Dios? ¿En dónde? A la diestra, a su derecha. Se habla de dos seres que comparten una misma esencia como Dios. Y esto no es una invención de hombres, es la Escritura la que lo afirma. Sigue diciendo, se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Digan conmigo, en Cristo Jesús, no tenga temor de decirlo, dígalo, en Cristo Jesús, yo soy perfecto por su sangre. Tremendo, hermanos. Esto a nosotros debería causarnos, wow, estremecer nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones. Sabiendo que Él, aunque somos imperfectos en nuestra naturaleza pecadora, nos santificó y nos hizo perfectos por medio del sacrificio suyo en la cruz. Por medio de ese cuerpo que fue real. Por eso era necesario que Él viniera como hombre al mundo. Terminemos de leerlo. Y nos atestigua, versículo 15, de lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Porque donde hay remisión de pecados, ¿cierto? Donde hay remisión de estos,
no hay más ofrenda por el pecado. Así que, ahora cuidado. ¿Qué significa la palabra remisión? Es remitir, transferir. ¿Cómo cambiar? Es como cambiar. Que mi hermano Eudoro estuviera aquí, ¿cierto? Y tiene que pagar por sus pecados, pero Dios a través de su Hijo remitió tus pecados al cuerpo de Cristo. ¡Wow! Y no solo los suyos, los de todos los santificados, a través de todas las generaciones. ¿Cuánta maldad y pecado llevaba Cristo cuando murió en la cruz? ¿Cero? Todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo. Y si usted cuando peca, escúchenme bien, por eso le fueron remitidos a su cuerpo. Los de todos. Y si usted a veces se siente mal, decimos nosotros, me siento una cucaracha, una porquería, se siente uno mal cuando sabe que la ha embarrado. ¿Cómo sería el sentir y la agonía de Cristo al llevar el peso de todos los pecados, de todas las eras y generaciones, en la cruz? Y eso es lo que muchos no piensan cuando quieren servir a Cristo. Pero usted y yo, teniendo esa conciencia de lo que estamos hablando, dice aquí el texto. Así que, versículo número 19. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos hacer? Acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Es decir, conociendo nuestra fe, conociendo que Él hizo por nosotros. Dice la Escritura, sigue diciendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando vemos que aquel día glorioso se acerca. ¡Wow! A mí me han preguntado sobre la necesidad de congregarse. Es que si yo no voy, yo no me condeno. Le digo, bueno, si usted conoce su fe, debería ser temeroso de ella. El que mucha gente no se congregue, no, eso no pasa solo ahorita, toda la vida pasada. 2000 años atrás escribió este libro y ya decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes toman la iglesia, a Dios y su palabra como un juego? Los que no entienden su fe, los que no son serios, los que no son maduros. Pero para el que es maduro en Cristo y el que entiende todo esto, su pasión debería ser buscar de Dios, su palabra, congregarse con sus hermanos, hacer todo. Yo he escuchado cristianos, aquí vino una vez un amigo mío que es músico, que en una iglesia, y me decía, no, es que para mí mi pasión es mi música. Para otros mi pasión es mi trabajo. Para otros mi pasión es mi familia. Y yo me pregunto en mi corazón, ¿verdad son cristianos? ¿Cuál debe de ser la pasión de todo cristiano? Dios, su palabra, nuestro amado Señor. Por eso es necesario, porque Dios estableció la necesidad de derramar sangre, por eso Cristo tuvo que venir como un ser humano y derramar su sangre una vez y para siempre. Y vamos a mirar la tercera causa. Al ser hombre Jesús, escuchen bien, puede relacionarse completamente con nosotros. Hermano Doro, nos lee una cita, por favor. Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 16. En fuerte voz, por favor. Y todos busquemos esta cita.
Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 16. Mi hermano Cristiano dijo al principio de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Hebreos? Hebreos 4, versículos del 12 al 16. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera a este mundo como hombre en su humanidad? Porque es la única manera en la que podía relacionarse completamente con nosotros. Léalo, hermano, por favor. Del 12, ¿cierto? Del 12 al 16. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante. Y más permanente que toda esperanza. Que toda espada de dos filos y que alcanza hasta a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Siga leyendo, hermano. Y discierne Los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la 13. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su preferencia. Antes todas las cosas están disfrutadas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Pégale ayudamos, mi amado hermano. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, ¿hasta dónde penetra? Hasta partir el alma, ¿cierto? Y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón de los hombres. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se acuerda que en la santidad de Dios hablamos de que hay que dar cuentas? Bueno, aquí lo sigue confirmando. Por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y con esto vamos a ir cerrando. Es impresionante. La palabra de Dios lo discierne todo. Penetra lo profundo del alma y del corazón. Y cuando nosotros los hombres venimos delante de la palabra de Dios, estamos como desnudos. Porque no hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. Usted no le puede ocultar nada a Dios. Usted le puede ocultar todo a los demás, pero a Dios nada. Usted puede aparentar muchas cosas delante de sus hermanos, de las hermanas, de sus familias, pero delante de Dios usted está desnudo, porque su palabra lo desnuda y usted tendrá que darle cuentas al Señor de todo lo que haga y de cómo lo haga en este mundo. Amén. Amén. Y por eso dice que recordemos a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Porque muchos sacerdotes, al vivir en su religiosidad, en su vida, le decían al Señor, bueno, como le dijeran al sacerdote, ¿cierto? Señor, mire, es que tengo problemas, mi casa, esto, aquello. Pero si el sacerdote no tenía esos problemas, nunca los vivió, no podía compadecerse, no podía ni siquiera entenderlos. Y aquí hago un paréntesis, ¿por qué es necesario? Digo necesario. No estrictamente obligatorio, pero ¿por qué sí se hace necesario que un pastor sea casado y tenga hijos? Porque para muchos es muy fácil ir a gobernar el hogar y enseñar el hogar de otros cuando ni siquiera tienen uno propio y ni siquiera saben cómo controlar el suyo. Un pastor que en verdad ame a su esposa,
ame a sus hijos, que en verdad procure hacer las cosas bien, que un pastor que tenga problemas como todos ustedes, cuando venga un hermano, una hermana, tengo problemas en mi hogar, el pastor le va a decir, bienvenido al club. Lo va a poder entender, lo va a poder compadecerse. Y si el pastor Dios le ha dado la sabiduría para salir adelante y victoria de esos problemas, el pastor va a hacer luz también para esos hermanos. Por eso Cristo tuvo la necesidad de venir a este mundo para sufrir y vivir las mismas cosas que todos nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, cuando vino al mundo como hombre, como ser humano, dice, fue tentado ¿en cuántas cosas? Dígalo fuerte, ¿en cuánto? En todo. En todo, hermanos. Hay personas que dicen, ¿será que Jesús tuvo alguna vez necesidad de una mujer? Claro que sí, porque Jesús fue tentado en todo. En todo. ¿Fue tentado a hacer algo malo? Sí, porque fue tentado en todo. Con la única diferencia que él, al ser Dios, no pecó. Es impresionante cómo un ser tan glorioso como Jesucristo se despoja a sí mismo de su gloria, y desciende a este mundo y se envasa su divinidad, su gloria, su poder y majestad en un ser humano, en un cascarón humano, por decirlo. Y sin tener necesidad de eso, se somete a vivir las mismas cosas que nosotros, a padecer las mismas cosas que nosotros. Fue probado y tentado en todo. Por eso Él nos comprende. Cuando tú le dices, Señor, perdóname porque tengo esta tentación y no sé cómo controlarla, el Señor no te va a decir, es que estás muy malo. El Señor te va a decir, yo te entiendo porque yo viví lo mismo. Pero a diferencia de usted, que usted peca y la embarra, yo te puedo decir que tú puedes vivir sin hacer esas cosas. Porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí porque yo viví las mismas cosas que tú has vivido y yo he vencido, y yo te muestro un camino que es más glorioso y excelente que este mundo. Confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Si tú tienes tus luchas, tus pruebas, si tú lloras, si tú te lamentas, Cristo todo eso lo vivió, pero Él fue perfecto y Él todo lo venció. Amén. Este es el Jesús al que nosotros servimos. Alguien que se compadece de nosotros. ¿Por qué Jesús fue pobre y no rico? Porque muchas veces, cuando la gente tiene dinero, cuando la gente, pues, por la vida o lo que sea, tiene las facultades económicas, a los pobres muchas veces nos catalogan como vagos. Yo vi un programa por ahí ayer antier de un empresario de éxito, y él decía que los pobres son pobres porque quieren, y porque los pobres son vagos, y que porque los pobres no son disciplinados. Pero yo veo que los pobres son los que mueven las empresas, son la mano obrera de las empresas. Y yo veo que los pobres cumplen horarios, son disciplinados, son diligentes, todo lo hacen. ¿Por qué Jesús fue pobre? Porque se necesitaba que Jesús nos entendiera cuando usted diga, Señor, no tengo plata, quiero comprar esto y no puedo. Jesús te entiende. Jesús sabe cuáles son tus necesidades. A Él le dio hambre, a Él le dio sed, a Él le dio frío, a Él también le daban ganas de dormir. Tremenda tormenta y el hombre ahí cansado de todos esos viajes, porque aunque era Dios, vivía en un cuerpo humano y el cuerpo se cansa, y cansado de esos viajes, durmiendo una tempestad, pero al pobre no lo levantaba nadie.
como lo leyó el hermano Robinson al inicio, ahí en San Mateo. Él sabía lo que era sufrir un dolor de muerte, la agonía misma. Así que usted no piense que le sirve a un Dios que no se compadece de usted y que no le entiende. Mi hermano Cristian lo dijo, era necesario que viniera, porque si no viniera, nosotros podríamos decir que Él no nos entiende. Y hay gente que dice, como Dios es Dios, Él no sabe cómo vivimos nosotros. Dios sí sabe, porque Él tomó una forma humana. ¿Usted cree que es el único que sufre? ¿Usted cree que es el único que ha tenido decepciones? ¿Usted cree que es el único que ha sido traicionado por aquellos que dicen ser sus amigos? ¿Usted cree que es el único que ha sufrido la decepción de ver cómo quienes profesan amarlo lo traicionan y lo venden al mejor postor? Cristo lo vivió. Cristo lo entiende a usted y a mí. Con la diferencia de que Cristo no guardó odio, no guardó rencor, no se enojó, no insultó a nadie, no mató a nadie, no hizo lo malo, no se llenó su corazón de cosas malas. Cristo amó, perdonó y restauró sus relaciones aún con aquellos que lo negaron 3 veces. Cristo vivió las mismas cosas que tú y yo vivimos. Nosotros vemos a nuestros enemigos y nuestro corazón se enoja y quiere hacer cosas en contra de ellos. Cristo vio a sus enemigos que lo habían clavado en la cruz y los miró con amor, miró al cielo y dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Cristo se compadece de nosotros. Cristo sabe cuáles son nuestras necesidades, pero Cristo no quiere que tú sigas actuando de la manera en que actúas, porque Él ha vencido al mundo y te ha dicho, yo te entiendo, pero no te voy a alcahuetear que tú sigas viviendo como quieres, que porque tienes problemas haces lo que quieres. No. Yo también los viví, yo también sufrí, yo también lloré, yo también he tenido hambre, yo también sé lo que es la pobreza, pero aún así yo nunca pequé. Tú también puedes dejar de pecar. Amén, vaya. Amén. Todo esto lo sufrió Cristo por nosotros. Y por eso no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? Cuando la liberó de quienes la iban a matar, cuando ya se fueron todos, nadie le arrojó una piedra. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dice, no, Señor, no queda ninguno. Dice, pues ni yo que soy Dios hecho hombre, te condeno. Le dijo, levántate, vete y no peques más. Y no peques más. Es hora de levantarnos del lugar donde estemos, de enderezar nuestro camino y no pecar más. Sabiendo que quien nos dice esas palabras es aquel que fue tentado en todo y no pecó. Es aquel que siendo perfecto y santo murió por los imperfectos y pecadores. Es aquel que te ha dicho a ti y me ha dicho a mí y nos dice a todos: ¿tú crees en Dios? Crean también en mí, porque yo he vencido al mundo. Esta es la gloriosa humanidad de Cristo. A su nombre sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Les invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a orar.